Saluda Fernando Calle Allén para volver a conversar después de un tiempo en el que empezada esta situación tan difícil por la que estamos viviendo en el mundo, pero especialmente en nuestro país, decirles que indudablemente muchas cosas que han pasado nos satisface que en alguna forma hayamos sido escuchados. No en forma completa en cuanto, por ejemplo, la situación de la entrega de víveres y esta cuarentena que estamos viviendo, que nos lleva a muchas preguntas, a varias preguntas. Pero fundamentalmente hemos entendido que tenemos que estar haciendo caso en todo lo que diga el gobierno. Lo que sí es doloroso es ver que exista corrupción en un momento tan difícil. Por eso yo quiero concretar, porque las felicitaciones, etcétera, creo que la prensa grande las expresa cada 10 minutos en todo lado. Pero lo fundamental ahora es dos cosas, dos preguntas que uno tiene que hacerse. Y es la siguiente: yo no entiendo, por ejemplo, y digo esto porque cuando hay las presentaciones no hay las preguntas que uno cree que hacerla, pero hemos emitido bonos que la gente entienda que se venden en la bolsa para efectos de hacer caja nosotros para poder combatir esta situación. Pero se vende con interés alto, que en un momento en que el mundo entero no da tantos intereses, llegó un momento en el que diría, ¿por qué lo hacemos si nosotros se supone que tenemos reservas? Se ha manifestado que tenemos dinero. Y entonces, ¿para qué emitimos bonos que tenemos que pagarlo los peruanos, nuestros hijos, nuestros nietos, mañana más tarde? ¿Por qué? Esa es una pregunta. La otra, mis queridos amigos, es la situación de los médicos. Ustedes habrán notado, y eso me ha motivado, que no entiendo, en una situación eminentemente técnica de especialidad de salud, en la que la política debe dejar de lado, salvo la política administrativa en la lucha en conjunto contra este virus que tanto daño nos está haciendo. Pero yo no entiendo por qué muchas cosas que plantean los médicos a través de los colegios profesionales, como es el Colegio Médico del Perú y los colegios regionales, el gobierno pareciera que no los escucha, pareciera que presta atención a otro mecanismo para orientar un tema en el cual creo que es fundamental que se escuche a los profesionales en esta materia, en este tema eminentemente de salud. Y llama la atención, por eso una de las preguntas que yo quiero hacerle al Colegio Médico a través de este diálogo con ustedes, es saber si en nuestro país hay déficit de médicos, si en estos momentos faltan muchos médicos, porque uno no entiende, por ejemplo, que haya protestas de médicos que no les pagan sus sueldos, 2, 3 meses, enfermeras, y estemos contratando médicos, entre comillas, porque no está acreditado, de otros países. Bienvenidos, por cierto, pero creo que primero tenemos que tratar bien a los nuestros. Y segundo, no puede decirse, como al parecer ha manifestado la presidenta de la Seguridad Social, que además está procesada, ¿no? Recordemos, lo he dicho desde el principio, pueda decirse que no se tenga en cuenta la colegiatura. Y entonces, ¿estamos rompiendo también las normas legales? Es decir, las profesiones, los abogados, etcétera, para ejercer tienes que estar colegiado, o es un paso a que se rompa la colegiatura. Mejor que emita un decreto supremo en ese aspecto, porque de alguna forma tenemos que mantener el orden jurídico. Por otro lado, me preocupa sinceramente, y ahí vienen algunas pequeñas inquietudes que quiero trasladarlas con ustedes. ¿Cómo es el tema que hasta ahora no estamos viendo de tantos errores que se dicen con mucho aprecio, mucho cariño y pensando en que en realidad ha habido muy buena voluntad? Insisto, lo que señalé al principio hace 15 días. Creo que esos 380 soles o más que tenga que darse llegue a los sectores más necesitados de nuestro país. Y lo correcto sería, así como dijimos, por favor, no entendemos por qué un día uno, un día otro, un día mujer, un día hombre, etcétera, que felizmente se ha suspendido, no entendemos por qué en vez de entregar alimentos en cantidad a los gobiernos municipales se les entrega dinero. Yo voy a hacer dos análisis aquí pequeños. No voy a hablar de la tentación de corrupción que puede generarse en un alcalde
de hacerlo con un pariente y vemos, etcétera, cómo ahora las medidas no son las que se están entregando, hay protestas, etcétera, sino que yo me pongo a pensar con ustedes. Si una persona, un alcalde de un municipio compra, no sé, 5.000, 10.000 tarros de leche y el gobierno puede comprar, obviamente el precio que va a comprar es mucho menor y puede con eso darle en alimentos a los municipios para que llegue directamente. Y creo que lo que tiene que hacer, y para despedirme prácticamente de ustedes, es en esta temporada ir directamente con el ejército, las iglesias, ir directamente casa por casa, que se ha estado haciendo en los últimos días felizmente, llevando, como le dije al principio, señor presidente, lleve usted en cisternas el agua, las necesidades alimenticias. No generemos grandes colas, grandes concentraciones por medidas dispuestas por el gobierno que a las finales contradicen la voluntad de que no haya contacto masivo, de que no haya contacto con la gente. En fin, esperemos ahora, pero no puedo despedirme sin hacer una invocación al Congreso. Creo que ahora y aquí, a pesar que lo hemos dicho hace tiempo, debe en una mañana de aprobarse un agregado al Código Penal tipificándose el delito de perjuro, el delito de mentir, ese delito que existe en casi todos los países civilizados, porque no puede ser que aquí tiempos ya se mienta ante el juez, mienta el fiscal, mienta en algunos casos el presidente, mientan y no pase absolutamente nada. Esto tiene que sentenciarse, tiene que señalarse, como también tipificar con mayor gravedad, es decir, la parte punitiva de los delitos de corrupción. No cabe que en un momento de guerra, de dolor humano, haya gente que se apropie del dinero o haga negocios con el hambre de nuestro país, de nuestro pueblo. Muchas gracias y hasta pronto.